Pollos, ¿queréis ser más altos? Pues hacer estos ejercicios a diario. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo una rutina para hacer diariamente de 4 ejercicios y generar una extensión axial para que podáis estar erguidos, altos y guapos. Vamos a hacer el primer ejercicio. Isa, por favor, vamos a hacer el Superman tumbado. ¿Sabéis cuando Superman va volando y se cae de un 4.º piso, se olvida de volar, ¡pum!, y se cae al suelo? Pues eso mismo, vamos a poner una toallita en la cabeza, en la que apoyaremos nuestra frente, que nos ayuda de fulcro. Vamos a hacer un doble mentón, chicos, al loro, doble mentón, esto, ¿de acuerdo? Nada de tener la cabeza en extensión. La cabeza protegidita, con el doble mentón. Y ahora lo que vamos a hacer es, las piernas, intentamos crecer y separarlas un poquito. Y los brazos, intentamos crecer y los separamos otro poquito. Estamos trabajando la extensión de la columna y además estamos trabajando toda la parte que hace una extensión de la columna, porque somos monos venidos a más y tenemos que luchar contra esa flexión que nos hace ir más bajitos por la vida. Así que esto vamos a hacer, relajamos, 10 series de 10 segundos, el Superman tumbado o el Superman escalabrado, como queráis. Subimos piernas un poquito, nos extendemos los brazos y ahí lo haremos, 10 series de 10 segundos. Seguimos con los ejercicios para descomprimir nuestra columna y ahora pasamos a una fase sentado, luego iremos de pie. Vamos a necesitar una banda elástica, fácil chicos, fácil, banda elástica la encontréis en cualquier lado, la agarraremos con las dos manitas, las dos manos van a ir a ambos lados del cuerpo, apoyadas, con una ligera flexión de plantas, vamos a poner nuestra cabecita justamente en el medio de la cinta y nos vamos a sentar. Vamos a hacer un doble mentón y ahora vamos a crecer, Isa. Eso es, estiramos y mantenemos la postura. La banda elástica nos da feedback de que nos vamos hacia abajo, tú tienes que estirar la banda elástica y además estamos estimulando esos músculos erectores de la columna que nos van a ayudar para cuando hagamos estos ejercicios durante 6-8 semanas a ir más rectos y a ser más altos. Recordad, 10 segundos, relajamos, nos desplomamos, nos ponemos en una posición cómoda y otra vez para arriba, otros 10 segundos, doble mentón, trabajando, respirando, nada de hacer apneas, 10 segundos, 10 series de 10 segundos. Vamos a eso, vamos a ser más altos. A ver, antes de que empecéis a hacer divagaciones sobre cuándo se crece, hasta cuándo se crece, más, menos, etc. Se puede crecer de una media hasta los 18 años, a veces más, entre 1 y 3 centímetros al año. Pero todo esto tiene un factor genético. Realiza la media entre tu padre y tu madre y esa será una estatura estimada a la que podrás llegar o conseguir. Yo en este vídeo te estoy proporcionando ejercicios para ser lo más alto posible, trabajando la descompresión axial y reforzando tu musculatura. Chicos, tercer ejercicio, extensión axial de pie, ya hemos hecho tumbado y sentado, vamos a hacer un ejercicio de pie. Vamos a localizar una banda elástica y vamos a ponerlo en el picaporte de la puerta, lo ponemos en el picaporte de la puerta, nos separamos un poquito y cogeremos con una mano y con la otra, ejerciendo tensión y presión con los brazos pegados al cuerpo. Una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es corregir nuestra postura, pensar que nos atraviesa un hilo por toda la columna y tirar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, creciendo. Muy importante no levantar los hombros. En ese movimiento en el que vamos a crecer y vamos a mantener, muy importante no echar hombros adelante, no echar hombros atrás, relajarnos, tener buena respiración, doble mentón como estáis viendo y mantenerlo durante 10 segundos. Haremos 10 series de 10 segundos.
No me negarás que para mejorar tu postura, esa postura de hombros adelantados, cabeza adelantada, en la que medimos menos y estamos así, tenemos que trabajar la musculatura anterior para poder estar erguidos y estar en buena posición. Para ello vamos a poner nuestra palma de la mano hacia atrás contra una pared, vamos a mirar a la derecha, vamos a dejar caer nuestra oreja derecha hacia la espalda, levantando a la izquierda y haciendo un estiramiento combinado de esternocleidomastoideos con escalenos y toda la musculatura del pectoral. Con eso evitaremos que nuestros hombros estén adelantados y nuestro cuello adelantado, haciendo un ejercicio, como estáis viendo, lo marco hacia el otro lado, para estirar toda nuestra cadena anterior del cuello lateral y el pectoral izquierdo. Deberemos de realizar este ejercicio 2 series de 40 segundos, primero por un lado y luego por el otro. Chicos, y 5 cosas que penalizan crecer cuando estás creciendo y se atiende. Alcohol, drogas, fumeque, el tabaco, eso te penaliza en la fase de crecimiento. Luego también tenemos el no hacer ejercicio a diario, y también cuando la gente va todo el día encorvada con el móvil, eso nos penaliza a la hora de poder ser altos y desarrollarnos en estatura. Por supuesto, Isa, también tienes que tener cuidado con el estrés, porque eso sí que puede interferir directamente en tu crecimiento. El sobrepeso y la alimentación es algo que también puede marcar nuestro crecimiento. Y por último, la falta de sueño. Hay que dormir 7-8 horitas al día para que nuestro cuerpo en la fase de crecimiento esté mejor. Y en la fase de no crecimiento también puedas ir más recto y seas más alto. Hemos llegado al final. Si quieres más ejercicios para desarrollar tu estatura, aléjate un poquito, que ponemos aquí un vídeo para que lo veas y hagas más ejercicios. Como siempre decimos, chicos, haz esto con respeto, con cuidado a diario y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.